Para hacer que la institución se llama Banco de México, lo cierto es que después desde que ganó López Obrador, se ha comportado como un banco extranjero porque está haciendo todo lo posible para conspirar con calificadoras internacionales que tienen asediados a México, en particular Fitch Ratings, Moody's y Standard Poor's, porque lo que buscan es sabotear el inicio de López Obrador. Incluso provocar una cierta crisis o cuando menos desaceleración económica el próximo año, ¿no? Ese realmente es muy preocupante, muy lamentable, que una institución tan respetada como el Banco de México, que creo que sí se había ganado de las poquitas que se podían salvar aquí en México, ahora se esté comportando de una manera vil y mezquina. Debo recordar cuál es la última noticia que se dio en el Banco de México. Esta, ¿se acuerdan? Cuando el subgobernador del Banco de México, Roberto del Cueto, renunció. Renunció aduciendo motivos de salud. Este señor que aparte es, aunque ya está medio viejón, pero es del establo de los economistas del ITAM, de gente cercana a Luis Videgaray, a Paco Gil, etcétera, 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 a todos ellos, ¿no? ¿Y por qué renunció? Bueno, yo en un video tengo mi teoría. En un video renunció porque al final, ya viendo que el Banco de México va a pasar a tener más, un perfil más de la cuarta transformación, bueno, él se va a donde precisamente está los actuales, controlan los mandamases en Wall Street. Se va a BlackRock. ¿Por qué? Porque en mi video, acuérdense, este es un consejo de estabilidad financiero fundado en el 2012. Y aquí está José Antonio Mitz, está Carstens, está Roberto del Cueto Legaspi, el que renunció, y este señor Gerardo Rodríguez Legordosa. Gerardo Rodríguez Legordosa fue reclutado por BlackRock. Y ahora él es el que está como que agarrándose a todos aquellos que están renunciando en el Banco de México y Hacienda para llevárselos allá a BlackRock. Bueno, pero renunció. Y renunció no creo que por felicidad, sino porque fue obligada a su renuncia. ¿Y qué pasó después? Vino la respuesta del Banco de México. Una respuesta muy dura. Y la vez que muy mezquina. Y es que el Banco de México tuvo su reunión, porque siempre tienen reuniones mensuales para decidir qué van a hacer con la tasa de interés. Y decidieron que la van a subir, la subieron en 25 puntos base, o sea, de 8 a 8.25%. Algo que, bueno, no es la primera vez que la suben, la van subiendo y bajando. Pero en esta ocasión le echaron la culpa a López Obrador y a la cancelación de Texcoco. E incluso el Banco de México, de manera inédita, porque nunca lo habían hecho, señalaron que si siguen así, López Obrador sigue abonando la incertidumbre, podría acabar la economía mexicana muy mal. Diciendo prácticamente lo mismo que dicen las calificadoras. Este es el boletín del Banco de México. Y la verdad es que es increíble lo que les voy a leer, porque esto no es común que diga algo así una institución nacional. ¿Qué dice aquí esta parte? Desde la última decisión de política monetaria, el peso mexicano registró una depreciación importante. Además de los factores externos ya mencionados, la cotización del peso se vio afectada por el anuncio acerca de la intención de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¡Oh! Y en general dice, por la preocupación de los mercados por las políticas de la nueva administración y algunas iniciativas legislativas. ¡Oh! Las comisiones. Lo que llevó a varias agencias calificadoras a cambiar la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa. ¡Oh! Las calificadoras. A su vez, dice, las primas de riesgo soberano y las tasas de interés en México de mediano y largo plazos registraron incrementos considerables, muy por encima de lo observado en otras economías emergentes, reflejando un fuerte incremento en las diferentes primas de riesgo que demandan los inversionistas por mantener activos nacionales. ¡Oh! Eso sucedió también y siempre ha sucedido. Este entorno dice presenta importantes riesgos de mediano y largo plazo que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y la formación de precios en la economía. O sea, que pueden afectar el inicio de la cuarta transformación. Por ello, dice, es particularmente relevante que además de seguir una política monetaria prudente y firme, se impulse, dice, la adopción de medidas que propicien una mayor productividad, un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión y que se consoliden sostenidamente las finanzas públicas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de las cuentas públicas, de cuentas de las políticas públicas. O sea que al final regresen las cosas como están, que regrese el nuevo aeropuerto, que no se quiten las comisiones bancarias, porque al final todo nos va a llevar la goma. Pero eso es increíble, que
le eche la culpa al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la cancelación de la depreciación del peso, y le eche la culpa que también obviamente el aumento de la tasa de interés. O sea, es culpa de López Obrador que ahorita estés pagando más en el Buen Fin. Es lo que está diciendo el Banco de México. Es una mezquindad tremenda, terrible, y la verdad es que mezquina, sí. Esto que dice el Banco de México. No, porque, de entrada, porque el Banco de México, para ser una institución nacional, se monta a las amenazas de las calificadoras, de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch Ratings, que amagaron y siguen amagando al gobierno mexicano, de que si no se echa para atrás en la cancelación de Texcoco, entonces le van a bajar la nota crediticia a México y entonces todo se va a ir a la goma, vamos a caer una gran crisis. Obrador se disciplina con Wall Street o lo mandamos a la crisis. Obrador le da otra vez a BlackRock el negocio petrolero y la importación de gasolina, o nos vamos a la crisis. Ese es el amago de Wall Street a través de sus calificadoras. Y ahora el Banco de México se sumontó al mismo rollo. Por eso se acuerdan de este Roberto del Cueto y se acuerdan de este Gerardo Rodríguez Regordosa. Todo gira en torno a lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo cierto es que hoy, por ejemplo, Banco de México, es que es mezquino porque saca ese comunicado, pero al mismo tiempo se revela que el Banco de México es cómplice de las leoninas comisiones, porque yo no sé si sabían, pero ¿quién aprueba las leoninas comisiones? O sea, los bancos se les ocurren cobrarnos por todo en las comisiones, pero el que aprueba, la institución que aprueba las leoninas comisiones es el Banco de México. Ellos pues son el filtro institucional. O sea, los bancos quieren cobrarnos por tener un saldo mínimo y el Banco de México lo aprueba. E incluso en esta nota, la propia Comisión Federal de Competencia Económica, una institución, le recomendó al Banco de México que quitara 2 comisiones, no las 18 que quiere Morena, no, 2 comisiones, y el Banco de México no aceptó. Desoyó bajar las comisiones a pesar de que el propio organismo de competencia económica señalaba que eran abusivas y anticompetitivas. Pues le valió al Banco de México. Esto es lo que hace. Protege a los bancos, y no bancos nacionales, bancos españoles, gringos, bancos canadienses, bancos de otras partes del mundo. ¿Por qué por qué se ha depreciado el peso? Porque sí se ha depreciado. ¿No? ¿Tiene algo que ver con Texcoco? Yo creo que tuvo, ya no, ahorita hay nuevos temas. ¿Tuvo algo que ver las comisiones bancarias? Yo creo que tuvo, pero lo cierto es que cuando se deprecia una moneda así es porque hay más historias internacionales que no dice el Banco de México. Por ejemplo, ¿qué pasó recientemente en Estados Unidos? Hubieron elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Perdió Trump, ganaron los demócratas y entonces entró otra vez la renegociación del TEMEC a renegociarse y eso claro que le pega el peso. Pero eso no dice el Banco de México. ¿Qué más ha habido? Malas noticias internacionales, sí, también. Está cayendo el precio del petróleo. Eso es mala noticia para México, claro. Siendo un país exportador neto de crudo, que caiga el precio del petróleo pega a las finanzas públicas y pega obviamente sí, al riesgo país. El problema de depender del petróleo, cae, te va mal. Pero eso no pone el Banco de México. Eso también se ha depreciado el peso por esto. Porque al final lo que hacen los mercados es que balancean. Bueno, cae el precio del crudo, entonces aumentó el dólar. Y de esta manera balanceó la diferencia de la caída de la producción. Si aumentara el precio del crudo, el dólar se aprecia porque se balancea. Así funcionan los mercados internacionales, ¿no? Pero esto no lo pone Banco de México. Demostrando esta mezquindad tremenda, terrible, contra el gobierno que entra. Horrible, la verdad es que es espantosa. Y misma mezquindad que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial y también a otras instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ante el poder que están perdiendo y que finalmente llega un nuevo espíritu de gobernar, una nueva visión de las cosas, un cambio de régimen también, en donde pues el actual Banco de México, así como está, ya no funciona. Va a llegar un nuevo, el Jonathan Heath, el propuesto al subgobernador, trae una nueva visión, que no es, por cierto, una visión populista. Es una visión neoliberal,
Pues sí, pero una nueva visión, por así decirlo, ¿no? Una nueva visión de las cosas que hizo Jonathan Hill. Que no por aumentar el salario mínimo se va a disparar la inflación, ¿no? Él está convencido de esto. Porque ¿qué es lo que dicen los neoliberales? No, es que si aumentas el salario mínimo, la inflación se va a descontrolar. Y él tiene esta nueva visión. No, hay estudios en otras partes del mundo que se ha aumentado el salario mínimo y no se ha disparado la inflación. Así que sí es justo. Ese tipo de cosas es algo nuevo que trae, ¿no? A un personaje que no podemos decir que sea de izquierda, porque no lo es, pero sí también tiene las cosas más claras, ¿no? No, porque ya finalmente la escuela neoliberal se ha hecho muy cuadrada también. Y vienen finalmente a sacudir las cosas. Pero bueno, al margen de eso, Banco de México, tache, porque para ser Banco de México estás conspirando con bancos extranjeros y calificadoras internacionales contra el próximo presidente mexicano. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Ya está en preventa el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. Obviamente la preventa, esta imagen es una muestra, la verdadera cuadro va a ser disponible a partir del 4 de diciembre, precisamente porque el 1 de diciembre la toma de protesta y Obrador va a estar ahí. Pero ya la puedes pedir y apartar porque es una edición limitada. En la descripción de este video te dejo el enlace.